Dios los bendiga. Somos Dios está presente. Hace 8 días estuve compartiendo una palabra que recibí de este lunes, hace 15 días. Estando en mi devocional, escuché la voz del Señor que me dijo: un nuevo amanecer. Y compartía que al hablar del nuevo amanecer, entendí que para que llegue un nuevo amanecer hay que pasar una larga noche. Y estuve compartiendo acerca de lo que representa la noche. Representa crisis, representa sentimientos de soledad, de angustia, representa ausencia de recursos, de respuestas, de soluciones. Y hablé acerca de cómo debe ser nuestra actitud en la noche. Una cosa muy importante que quizás quiero recordar hoy, que es muy importante, es el estatuto perpetuo que Dios estableció a Israel cuando dijo: de la tarde al amanecer, es decir, toda la noche, las lámparas de aceite deben estar llenas. Creo que esto es muy vital y muy importante cuando atravesamos momentos de crisis, que las lámparas de nuestra vida estén llenas de aceite. Tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, porque solamente con la llenura del Espíritu Santo podremos entender los procesos, podremos entender los propósitos y podremos oír cuando el Señor nos habla. Y compartí también acerca de cómo David decía que en la noche el cántico del Señor, dijo, estará conmigo. La importancia de adorar en medio de la noche. En tercer lugar, la importancia de tener una actitud correcta con los demás, de ser justos con los demás. Hablé acerca de Lucas 12, cuando el Señor dijo que si Él tardara en venir, entonces que no estemos golpeando a los siervos o haciendo cosas injustas. Pero hablé también de que Jesús pasó por una larga noche, y una larga noche nos habla de un amanecer, pero debemos tener la esperanza de la resurrección. Y estuve compartiendo y profetizando, porque dije que era algo profético de ese nuevo amanecer, hablando acerca de qué trae el nuevo amanecer, nuevas misericordias cada mañana, la justicia de Dios, porque nace el sol de justicia y Dios trae justicia a sus escogidos. Pero hablé también de que el nuevo amanecer tiene que ver con gloria. Y sobre vosotros amanecerá Jehová, y sobre vosotros será vista su gloria. Y hablé acerca de qué tiene que ver la gloria, de acuerdo a Isaías 60, que tiene que ver con resplandor, renombre, fama, honra, restitución, puertas abiertas, reconocimiento. Estuvimos profetizando acerca de esto. Si usted no estuvo hace 8 días en el internet, en Facebook, en YouTube, está la prédica. Les aconsejo que la vean, es muy importante. Pero quizás hoy quiero seguir por este mismo tema en algo que me parece que es importante. Cuando Dios trae una palabra, cuando Dios trae una guía de lo que Él quiere hacer y de lo que Él va a hacer, es importante profundizar, porque yo siento en este tiempo que Dios nos está preparando y está trayendo cosas nuevas. Yo siento en este tiempo que el Señor está trabajando tan tremendamente en nosotros por una gloria mayor que ha de manifestarse y que ha prometido sobre su pueblo. Y nosotros necesitamos estar preparados. El título del tema de hoy es el siguiente: ¿cuál es el propósito de la crisis? ¿Por qué atravesamos tiempos de tribulación? ¿Cuál es el propósito de la crisis y por qué atravesamos tiempos de tribulación? En nuestro caminar cristiano siempre estarán presentes los por qué. ¿Por qué, Señor, tal cosa? ¿Por qué, Señor, tal otra? ¿Por qué, Señor, no entiendo? Quiero que me expliques,
quiero que me hables, yo estoy confundido, no entiendo por qué las cosas no me suceden, no entiendo por qué las puertas no se abren, no entiendo por qué a mí me pasan estas situaciones tan difíciles. Y siempre delante del Señor, la mayoría de los cristianos tenemos la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? A veces no alcanzamos a entender la causa de nuestros sufrimientos. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no es nada nuevo, que lo mismo sucede a los de Estados Unidos, a los de Rusia, a los de Europa, los mismos padecimientos. Entonces tendríamos que decir, ¿cuál es el propósito de la crisis? ¿Por qué atravesamos crisis? ¿Por qué atravesamos tiempos de tribulación? Y yo quiero hablar de 4 cosas, de 4 cosas o por qué es. Lo primero, y que creo que es básico e importante entenderlo, es que ese tiempo de crisis, ese tiempo de tribulación, lo usa el Señor para llevarnos a una dependencia de Él y de su palabra. Lo usa el Señor para que nosotros tengamos una dependencia de Él y de su palabra. Al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice el Señor, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te hizo tener hambre para darte a conocer una nueva comida. Te hizo tener hambre para que conozcas un nuevo alimento que nuestros padres no conocieron, ni ustedes nunca conocieron. Una comida que no es el pan que conocemos, una nueva comida que es la palabra que sale de la boca de Dios. Dios utiliza todas estas situaciones porque Él quiere llevarnos a Él y quiere llevarnos al entendimiento que nuestra vida debe ser alimentada primeramente por lo que sale de la boca de Dios. Y quizás algunos preguntan, ¿cómo así? Y es que usted me viene a decir que yo con Biblia me voy a llenar el vientre. Usted me viene a decir que solo con la palabra de Dios yo voy a sentirme lleno. Así dicen muchos. Pero en el reino de Dios, la palabra de Dios es el elemento por el cual nosotros accedemos a las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Es decir, las palabras de Dios tienen movimiento. La palabra de Dios produce movimiento. La palabra de Dios no es inerte. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Porque la palabra de Dios son el puente entre lo natural y lo sobrenatural. Porque la palabra de Dios es el puente por el cual accedemos a lo sobrenatural. Hebreos capítulo 11, verso 3, dice la palabra del Señor. Hebreos 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que está diciendo el Señor acá es que la palabra de Dios fue el elemento por el cual todas las cosas existieron. Que la palabra de Dios es el elemento de vida por lo cual todas las cosas pueden traerse a la existencia. Así como Dios hizo el universo y así como Dios hizo todo lo que vemos, Dios puede traer cosas nuevas
por la palabra de vida, por la palabra de Dios, que es espíritu, porque la palabra de Dios es el puente entre lo natural y lo sobrenatural. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el Señor dice, yo les voy a dar un nuevo alimento. Ese alimento es mi palabra. De tal manera que si ustedes hablan mi palabra, entonces lo que no se ve va a ser hecho, porque va a ser traído por la palabra de Dios y por lo que yo he hablado. Entonces, así mismo como hice el universo, haciendo entonces que todo el universo fuera constituido por la palabra de Dios, de manera que lo que no se ve fue hecho, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el Señor nos está dando a nosotros una llave, y esa llave es que es por la palabra de Dios que traemos lo que no se ve para que sea hecho en esta tierra y en este tiempo, que es el recurso de Dios para que aquello que nosotros no vemos llegue a la realidad, para que aquello que queremos que se materialice sea traído del mundo espiritual por la palabra de Dios y por la promesa de Dios. Entonces la palabra de Dios es aquello que nos sustenta en medio de la crisis, es aquello que nos sustenta en medio de la escasez, es aquello que nos sustenta porque Dios nos ha dicho que nosotros debemos creer para que aquello que no se ve venga a la realidad, para llamar las cosas que no son como si fueran, para llamar las cosas que no son como si fueran. Dios nos ha dado, nos hizo a la imagen del Padre. Dios nos hizo a su imagen. Y la imagen no tiene que ver con algo físico, sino una capacidad y un poder que ha puesto en nosotros. Porque Él constituyó todo por la palabra. Y Dios quiere que nosotros abramos nuestra boca y proclamemos su palabra. Y digamos lo que Él es y digamos lo que Él hará. Porque es el alimento para nuestra vida. Es el alimento que puede fortalecernos en el tiempo de la crisis. Pero es el puente que puede hacer que lo que está en los cielos se haga una realidad en la tierra. Dice la palabra también en Hebreos capítulo 1, en el verso 3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí entonces nos está diciendo en Hebreos 1:3 que Jesús, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, sustenta todas las cosas. Escúcheme, todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. Así que en la palabra radica el poder para que las cosas sean sustentadas. En la palabra radica el poder para que todas las cosas sean sustentadas. Todo en el reino de Dios se sostiene por medio de la palabra. Así que ese alimento es lo que da vida y ese alimento es lo que da poder. Y ese alimento de lo cual nos llenamos en el momento de la crisis, es lo que puede conectarnos con lo sobrenatural y traer y hacer que lo que no se ve, se vea. Amén. La palabra de Dios es el recurso que Dios dejó para producir cambios en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. Es más difícil buscar los recursos de la manera humana y debe ser más fácil buscarlo de la manera de Dios. Pero generalmente, como estamos acostumbrados a vivir por lo natural, siempre que estamos en una crisis,
corremos a los recursos naturales. Corremos a todo aquello que nos pueda ayudar naturalmente. Y al final, cuando no hay solución, es que recurrimos a Dios. Pero nosotros debemos recurrir a su palabra, porque su palabra es lo que sostiene el universo. Porque su palabra es lo que nos conecta con lo sobrenatural. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Porque la palabra de Dios es aquello que nos lleva a que todas las cosas que se han detenido cobren movimiento. Yo compartía en estos días acerca de Ezequiel 37. Cuando Dios lleva a Ezequiel a ver los huesos secos y dice que eran secos en gran manera. Y le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? No sé, Señor, tú lo sabes. Y él le dice, háblale a los huesos, profetiza, háblale, di la palabra, di la palabra, di la palabra. El viernes compartía la importancia de enviar la palabra y compartía acerca del centurión. Si tienen, por favor, una toallita, algo, que no hay nada aquí, por favor, gracias. Aquí se suda bastante. Gracias, muy amable. Entonces, gloria a Dios. Jesús alabó la fe del centurión. ¿Y por qué alabó la fe del centurión? Porque cuando su criado estaba enfermo y Jesús dijo, yo voy a sanarle, y él le dijo, no necesitas ir, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra tiene movimiento, la palabra hace que aquello que está muriendo se levante, que aquello que está seco cobre vida, porque las palabras de Dios son vida y tienen movimiento. Iglesia del Señor, así como Dios creó el universo y lo sustenta con la palabra de su poder, el Señor te puede sostener con la palabra que te ha dado, con la palabra de vida, con la palabra de poder. Es necesario que nosotros entendamos que en medio de la crisis lo que nos puede sostener es su palabra. Que en medio de la necesidad es el tiempo de hablar la palabra. Es el tiempo de que la palabra sea proclamada y la palabra sea enviada. Porque Dios nos ha dado el poder de la multiplicación. Dios ha puesto en nosotros el poder de la resurrección. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que el poder de resucitar está dentro de nosotros. El poder de la resurrección habita dentro de nosotros. Quizás aquello que no está puede cobrar vida porque tú lo declaras, porque tú crees en el que hizo y sostiene el universo con la palabra de su poder. Y le dijo entonces al pueblo de Israel, yo los llevo al desierto y yo voy a afligirlos para hacerles conocer y entender que no solo del pan material vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de mi boca. Que el hombre vive. Escucha, iglesia, nosotros vivimos por la palabra que ha salido de la boca de nuestro Dios. Aleluya. ¿Por qué la olvidamos entonces? Porque no hemos entendido el poder de la palabra. Muchos milagros están cautivos en nuestra boca. Muchos milagros están apresados en nuestra boca porque no declaramos ni confesamos lo que Dios es, ni de lo que Dios ha prometido, ni lo que Dios hará. La segunda cosa por la cual Dios permite la crisis está allí mismo en Deuteronomio
capítulo 8. Y dice que la crisis viene porque Dios necesita llevarnos a saber lo que hay en el corazón. Porque Dios necesita que aflore lo que está en el corazón escondido. En el verso 2, Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. La crisis y el momento de tribulación viene porque Dios requiere que aflore las verdades que están dentro de nuestro corazón. Verdades que a veces no afloran, están escondidas, ocultas. Muchas de las maneras de las cosas que hacemos son resultado de verdades ocultas en el corazón, que no han sido sanadas, que no han sido liberadas. Quizás entonces el Señor, a través de una tribulación o de una crisis, haga que se aflore nuestra autosuficiencia. Quizás a través de una crisis aflora la autosuficiencia, el perfeccionismo, el sábelo todo. Muchas veces estamos llenos de nuestra propia capacidad. Muchas veces estamos llenos de nuestra propia suficiencia. Lo sabemos todo, a todo le tenemos una respuesta, a todo le tenemos un remedio, porque somos más sabios que Dios. Y muchas veces la crisis es para derribar la autosuficiencia, es para derribar el perfeccionismo, es para derribar esos aires de superioridad y sábelo todo, que muchas veces nos inundan. Y el Señor comienza a través de la crisis a desbaratarlo todo, a desbaratarlo todo, a derribarlo todo. Todo en lo que me he sostenido, todo en lo que me he enorgullecido, cae. Y está en la mano del Señor para que podamos entender y lleguemos a saber que no sabemos nada, que Él lo sabe todo. Para que lleguemos a entender que no sabemos nada y que tendremos que decirle, como dijo Job, como le dijo Job, tan preciado de su propia justicia, en el capítulo 42. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero como le tenemos respuesta a todo, a veces no sabemos nada, pero sabemos de todo, hasta medicina, sabemos del espacio, sabemos de ingeniería, y Dios mío, podemos dar una cátedra, y la persona dice, pero, no, es que eso es así, yo lo sé. Así le pasaba a Job. Dice, yo hablaba lo que no entendía, pero le dice al Señor una cosa cuando Dios le desbarata todo su orgullo. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dios quiere llevarnos a una actitud dócil en donde Él pueda enseñarnos, donde pueda corregirnos, donde pueda instruirnos y decirnos, tú crees que es así, pero no es así como se hacen las cosas. Esta es la manera que yo lo hago. También entonces aflora la manipulación, la astucia, el engaño. Venimos de un mundo donde manipulamos. Venimos de una naturaleza caída donde generamos astutamente y engañamos. Y Dios a veces permite
que esas técnicas que hemos usado, con la cual hemos obtenido todo lo que hemos querido, no den resultado. Y no dan resultado. Para enseñarnos que no son nuestros métodos. Para enseñarnos que es necesario que vayamos y volvamos a los métodos de Dios. Que no es con astucia. A Jacob le pasó eso. Jacob pensó que él tenía que ayudarle a Dios a cumplir un propósito. Jacob lo pensó. Entonces engañó al padre. Ni siquiera sintió tristeza de que Isaac estaba ciego. Tampoco se condolió de que su padre estaba moribundo, para engañarlo, para colocarse la piel de un ovejo y decir: yo soy Esaú, que era velludo, y engañarlo para que lo bendijera y le diera la primogenitura y le diera todas las promesas. El engañador no importa sobre quién pasa, no le importa sobre quién pone el pie, pero logra lo que quiere. No importa a quién despoja. Y Dios tiene que quitarnos esos métodos. Dios necesita desarraigar del pueblo de Dios esos métodos, para que entremos en los métodos de Dios, que dan resultado y que son por el camino recto y el camino derecho. Dios viene entonces a quitarnos competencias en medio de la crisis y la tribulación, la vanidad y la arrogancia. Y muchas veces en la crisis somos desvestidos de ella, desnudados, para que nos vistamos con las vestiduras de Dios, las vestiduras de justicia. Como Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, que pensaba que lo tenía todo. Y Dios le dice: no, tú eres pobre y desventurado, y yo te aconsejo que de mí compres lino fino, refinado. El Señor quiere cambiarnos de vestiduras. Dios muchas veces permite que en medio de la tribulación y la crisis aflore la ira, el enojo, la violencia, el atropello, la acusación. A veces yo a las personas que en medio de la crisis se desfiguran, son otras personas, cómo hablan, cómo maldicen, cómo tratan a las personas. Y yo me pregunto, ¿qué pasó aquí? Y el Señor está haciendo que salga a flote, que hay ira y enojo guardado a veces desde la niñez, por lo cual somos duros, por lo cual somos violentos, atropellamos a los que no tenemos que atropellar, y aflora la impaciencia. Y no sabemos que el Señor dice en Santiago 1, 19 al 20, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que en nuestra ira Dios quita la mano. Que en nuestra propia justicia Dios dice: hazlo tú, yo me alejo de aquí. Pero es cuando le entregamos al Señor todas las cosas, cuando renunciamos al enojo, a la ira, a la acusación, que Dios dice: yo voy a tomar esto en mi mano. Vas a ver que van a ser el sol de justicia sobre ti. Vas a ver que te haré justicia. Porque Dios quiere llevarnos a la mansedumbre, y quiere llevarnos a la humildad, y quiere llevarnos a un corazón desprovisto de vanidad, de petulancia, de manipulación, de engaño. Dios permite la crisis y la tribulación para que aflore la realidad de nuestro corazón. Y Él comienza a tratarla, y comienza a limpiarnos, y comienza a desvestirnos de muchas vestiduras que hemos usado, pero que no vienen de las vestiduras de Dios. En tercer lugar, Dios permite la crisis y la tribulación para llevarnos a la verdadera fe. Para llevarnos a la verdadera fe. Y yo voy a decirte esta mañana que hay muchas clases de fe. Yo voy a decirte en esta mañana que hay muchas clases de fe. Hay fe de arrogancia.
sobradora, sábelo todo. Yo lo sabía, Dios me lo dijo. ¡Wow! ¿Qué será lo que Dios a mí no me habla? No se preocupe, hace rato lo sabía yo. Hay fe arrogante. Hay fe hechicera. Lo tengo todo bajo control. Esa es una fe hechicera. Todo se mueve cuando yo diga. Hay fe comercial. ¿Cuánto puedo obtener con esto? ¿Cuánto voy a recibir si hago esto? Se mueve en la iglesia del Señor la fe comercial. Hay fe intelectual. Según mis conocimientos, mis diplomas, mis capacidades, te hablo. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? No está. Hay fe emocional. Hay fe emocional. Es que si lo siento, lo hago. Es que hoy amanecí triste y no puedo hacerlo. Hoy no me puedo parar. Estoy triste, debilitado. No puedo pararme. Una fe emocional. Pero Dios quiere llevarnos a la fe verdadera. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y te preguntas por qué han pasado tantas cosas. Porque Dios quiere llevarte a la fe verdadera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 7. Dice que la fe verdadera está cimentada en una esperanza viva. No como el pueblo de Israel, que Dios permitió que el profeta viera los huesos secos, porque Israel había dicho, pereció nuestra esperanza. Pero la fe que Dios nos ha dado, la esperanza que Dios nos ha dado, es una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Está cimentada en una esperanza viva. No es una fe, no es una esperanza dormida, no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. La fe verdadera está puesta en una herencia incorruptible. Los valores nuestros es primeramente en una herencia incorruptible. Hoy se matan y hacen daño por lo que se pierde, por lo que se daña. La fe verdadera está puesta en una herencia incorruptible. Dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia, como dice que está en los cielos, y que la traemos directamente de los cielos, donde el ladrón no hurta, donde la polilla no daña. Lo que tú tienes en los cielos y a lo cual puedes acceder, no te la roba nadie. Lo que es tuyo, lo que te pertenece. Y nadie te lo va a quitar. Pero cuando tu herencia está en el bien que tienes al lado, entonces tú peleas, mientes, maldices, haces de todo, porque esa es tu herencia. Pero si tú sabes que la herencia que tú has recibido de arriba, puede suceder lo que suceda, pero esa herencia nadie te la toca. Nadie te la toca. Porque dice que lo que Dios nos ha dado es incontaminada, incorruptible. Y Dios nos ha dado una herencia incorruptible. Y nadie podrá tomar lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Ni el ladrón ni la polilla lo podrá acabar. Esa fe está cimentada en el poder de Dios. El verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa fe está cimentada en el poder de Dios
que nos va a permitir alcanzar lo que está reservado para el tiempo postrero. Y este es el tiempo postrero. Este es el tiempo postrero. La gente que va a llegar hasta el final de los tiempos. La gente que va a permanecer firme y que no va a ser engañada por el anticristo. No va a ser engañada por las cosas de esta vida. Es la gente que tiene una fe puesta en una herencia incorruptible. Es una fe que está cimentada en una esperanza viva, pero es una fe que está cimentada en el poder de Dios para alcanzar lo que está reservado para los últimos tiempos. Es la gente que va a llegar a los últimos tiempos, que no se va a quedar en mitad del camino, porque tiene una fe verdadera. Pero esa fe verdadera, dice en el verso 7, es una fe que está probada y pasada por el fuego. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe verdadera pasa por el fuego. La fe verdadera pasa por el fuego de la prueba. Ay, conozco muchísimos a través de los tiempos que dijeron tener una gran fe y hoy no están. Hoy le sirven al mundo. Hoy están engañados. Han dejado el camino. Porque creyeron tener una fe grande. Pero lo que Dios necesita es una fe verdadera. Y lo que hace Dios cuando viene el momento de crisis, el momento de tribulación, es llevarte a que tú tengas la fe verdadera. La fe verdadera que te llevará hasta el tiempo postrero. La fe verdadera que te hará acceder a la herencia que está reservada para ti. Esa fe verdadera que aunque probada y pasada por el fuego, resultará en alabanza, en gloria y honra. En alabanza, en gloria y honra. Aleluya. Pero voy a decirte, por último, que la crisis y la tribulación tiene el propósito es para llevarnos al propósito de Dios. Todo esto, no alcanzaremos los propósitos de Dios si no nos asimos de la palabra. No alcanzaremos los propósitos de Dios si no permitimos que aflore lo que Dios necesita sacar de nuestro corazón. Y nuestro corazón se ha encaminado en el carácter de Cristo. No alcanzaremos el propósito si no caminamos en la fe verdadera. José fue un joven aparentemente un perdedor, odiado por sus hermanos, traicionado, vendido, pero conservó la fe. Él tenía una fe verdadera. Siendo un esclavo en la casa de Potifar, no se dio a la tentación. Lo más fácil era acceder a todo lo que tenía su amo a través de la mujer. Pero él dijo, no es la manera. Y permaneció fiel. Porque la fe verdadera está ligada a la fidelidad. José conservó su fe en la cárcel, donde fue llevado injustamente. Y aunque él no sabía lo que Dios había preparado, no sabía lo que iba a pasar, no tenía la familia, no estaba con su pueblo, aún así él conservó su fe. Y él creció en conocimiento, creció en fidelidad y sabiduría que le llevaron a ser gobernador de todo Egipto. Quiero leerles en Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, verso 4 al 11. Entonces, cuando llegaron los hermanos al cabo de 13 años, porque tenían hambre, porque en la tierra de Israel había escasez. Y no lo reconocieron a José, que era el gobernador de Egipto.
Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Qué tremendo eso. No se preocupen. No tenía amargura en el corazón. Es que por fulano me quitaron esto, me pusieron esto, me dañaron esto. Él vio propósito. Él vio propósito. No fueron ustedes que me enviaron acá, fue Dios que me envió para preservar la posteridad del pueblo de Israel, para que ustedes no murieran en el futuro, para que ustedes no perecieran. Dios me envió aquí, no se entristezcan. Dios me envió para preservaros posteridad y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Óigame bien, padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. José tuvo un gran amanecer, pero el que él tuviera un gran amanecer no significó que en la noche Dios no estuviera con él. No significó que en la noche Dios no estuviera guiando los pasos de José. Iglesia, no importa cuán oscura sea la noche, Dios está en control. No importa cuánta sea la crisis, si te colocas bajo la mano de Dios, Dios te sacará al otro lado y te dará un nuevo amanecer. No se preocupen, Dios tiene todo bajo control. Preocúpense por crecer en la palabra, en carácter y en la fe. Dios sabe abrir la puerta de la cárcel. Él tiene todas las llaves. Dios sabe llamar en medio del anonimato. Dios puede sacarte de la tierra del olvido, donde nadie se acuerda de ti. Los grandes, los que tienen, se olvidaron de ti. Tu nombre no existe. Pero Dios sabe cuando te saca del anonimato, y Dios sabe cuando hace que la gente se acuerde de ti. Le pasó a José. Ayudó al copero y al panadero y se olvidaron de él 3 años o 2 años. Hasta que un día dijeron: ay, nos acordamos de José. Pero ¿cuándo se acordaron de José? En el tiempo de Dios. Dios dice, alabanza, en el Salmo 113, versos 5 al 8. Salmo 113, versos 5 al 8. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? No importa en la condición que estés, menesteroso, quizás en un muladar, pero Dios se sienta a mirar y sabe tu tiempo y conoce tu tiempo y sabe cuándo abre la cárcel y sabe cuándo te levanta y te hace sentar con príncipes. Él lo hará. Un nuevo amanecer declaré, un nuevo amanecer sobre tu vida, un nuevo amanecer sobre esta iglesia, un nuevo amanecer sobre tu ministerio, un nuevo amanecer sobre tu casa. No importa cuán larga ha sido la
la noche. Dios tiene todo bajo control, pero ha cumplido un propósito y está cumpliendo un propósito: hacerte saber que solo vives por la palabra de Dios, hacerte saber que Él requiere que tu corazón sea lavado, limpiado y conformado a su imagen. Hacerte saber que no es una fe comercial, no es una fe sentimental, no es una fe intelectual, no es una fe hechicera. Es una fe verdadera, pasada por el fuego. Es una fe verdadera, pasada por el fuego. Dios se sienta y desde las alturas mira para levantar del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar, para hacerte sentar con príncipes. Y profetizo eso, que Dios te levantará y te hará sentar con príncipes. Dios te levantará y te hará sentar con príncipes. Aleluya. Levanta tus manos al Señor.